En la psicología jurídica puedo emitir un diagnóstico y este posterior servir para un juicio. Por ejemplo, cuando detectamos que se miente en un testimonio, cuando estamos detectando un perfil psicópata, pero no tenemos pruebas. Diana, aquí estás hablando de muchos campos de la psicología jurídica. Entonces, el primero es forense, el segundo es psicología del testimonio y el tercero es psicología criminal. Entonces, la mayoría de estas dos, la psicología criminal y la psicología del testimonio, van a forense. ¿Qué significa? Que tú haces un concepto y estableces una probabilidad. Entonces, yo no puedo decir si una persona miente o no. Yo puedo establecer un índice de alta credibilidad y es la probabilidad. Entonces, ese tipo de palabras de mentira o verdad ya se la dejamos al juez, porque él es el quien decide a partir de nuestro concepto. Nosotros establecemos un concepto, lo entregamos y el juez decide, dependiendo de nuestro informe forense, si nos llama a juicio. ¿Qué es llamarnos a juicio? A declarar en testimonio, ¿no? A declarar qué es lo que yo he escrito ahí y qué es lo que digo, cómo lo investigué y cómo llego a esa conclusión. Y eso va a servir para que el juez tome las decisiones pertinentes. Entonces, digamos que testimonio termina en forense y muchas veces psicología criminal termina en forense. Por ejemplo, en perfilación criminal, que sería identificar el perfil de un presunto o posible psicópata. Nosotros no aseveramos, eso está desde la ley y desde el código ético. Ok, genial. Por aquí, Nani, ¿cómo aplicar la psicología forense en el trabajo de comisarías? En las comisarías de familia usualmente se aplica la psicología jurídica y psicología del menor. Las comisarías de familia, por lo contrario, no tienen un juez como en el ámbito penal, sino en familia se habla del comisario o comisaria. Este es como el ente la persona, el perfil más alto para tomar la decisión. Entonces allí hablaríamos de un proceso administrativo. En el proceso administrativo, en comisarías de familia, voy a poner un ejemplo, pues, así muy loquillo, y es que llega una pareja y denuncia porque está siendo víctima de violencia intrafamiliar y los niños, como han visto esa violencia intrafamiliar, pues podrían llegar a ser víctimas de violencia intrafamiliar por ser testigos. Entonces, la psicóloga entrevista. Allí cuando las psicólogas o psicólogos de comisarías de familia hacen valoraciones, esas valoraciones de entrevista y esas valoraciones psicológicas se las pasan al comisario y le explican. Ese sería el aporte desde la psicología forense en comisarías de familia, pero es diferente a la forense en penal. Son diferentes. Ok, doctora, respecto a la pregunta que estabas respondiendo hace un instante, por aquí nuestra querida ¿De Diana? Salomé, Ah, sí, de Salomé. Diana, correcto, Salomé desde México, ella dice, y continúa acá, dice, ¿y si se comprueba que no es verdadero es determinado por el polígrafo? Lo que está determinado acá. Si tú determinas en tu informe forense que la credibilidad del testimonio tiene como probabilidad un testimonio increíble, pues el juez determinará si es necesario un polígrafo o no. Es el juez quien determina. Nosotros brindamos el concepto, no tomamos decisiones. Ok. Jorge, ¿qué tal Jorge Luis? Por aquí está, no sé si alcanza a verse, sí, se alcanza a ver ¿Sí? toda. ¿Qué tan desarrollada está la perspectiva de derechos humanos y el enfoque psicosocial en la pericia forense colombiana como herramienta que sobrepase la perspectiva clínica y trabaja en el contexto interseccional del cliente, víctima y victimario? Para nosotros no tenemos un cliente, tenemos un usuario, hay una prestación de servicios. Los derechos humanos son en la psicología jurídica un una base importante, pero nosotros no podemos pasar por encima del Código Penal, no podemos pasar por encima de la Constitución, no podemos pasar por encima de otros aspectos, ¿cierto? Entonces, ya más adelante ustedes podrán encontrar que en las técnicas de entrevista establecemos una rigurosidad con derechos humanos, con derechos de los menores, ¿para qué? Para no vulnerar este tipo de derechos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que entrevistar a un niño, niña o adolescente, debe estar presente una persona en específico. No los podemos entrevistar solos. Se debe entrevistar en una cámara GESEL. Hay unos consentimientos informados. Eso hace parte de derechos humanos y pues sí o sí se tiene en cuenta a partir de la política pública.
Recuerden que las políticas públicas, pues es algo que se da a partir del contexto y de las situaciones que se estén viviendo en el país. Genial. Bueno, te cuento que está súper interesante todo el público. Tenemos preguntas. Mi querido Juan nos pregunta por acá. Buenas tardes, hola Juan. ¿La Fiscalía puede solicitar informes de entrevista a psicólogos de comisaría? Depende del caso. Muchas veces sí solicitan que los psicólogos de las comisarías de familia, cuando ya el tema o el proceso no queda en familia, sino pasa a lo penal, entonces en lo penal el juez solicita el informe y si lo ve viable, pues tiene que ir a testificar, pero allí se va como perito, que sería informe forense. Ok, bueno, por aquí continuando con el tema de las comisarías. Claro que sí, Aura, pero a comisaría también llega casos de fiscalía para hacer valoraciones psicológicas en casos de violencia intrafamiliar sin ser psicólogos forenses. Pero es que resulta que tú trabajas, tú no, sino el que trabaja, no sé si tú sí o si tú no, no, pero digamos que el que trabaja en una comisaría de familia, pues está trabajando en una institución del Estado. Y allí se establece ya como psicólogo forense. ¿Por qué? Porque está ayudando a la toma de decisión. ¿De quién? De un comisario o de un juez. Hay algo importante acá, Félix, y es que en el argot se llama el pimponeo. Entonces, mandan al usuario para la comisaría y la comisaría le dice, no, eso es para fiscalía, y fiscalía le dice, no, que eso es otra vez en comisaría, y comisaría le dice, no, pero es que eso sí es en fiscalía. Entonces, a la persona la tienen en pimponeo. Es algo muy común y que se da lamentablemente en nuestro país. Pero más allá de eso, es que sí o sí, si el psicólogo genera una valoración y esa valoración le sirve a un juez o a un comisario o a un ente administrativo legal tomar una decisión, tú estás haciendo psicología forense.